Mexicanos, bienvenidos a una video información. Espero que tengan un excelente inicio de semana 23 de septiembre del 2024. Por unanimidad, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen que modifica la Constitución para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. El dictamen que se turnó a la mesa directiva para que se reconozcan los derechos a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su identidad cultural, con especial atención al reconocimiento de los derechos de los niños, de las niñas, adolescentes y jóvenes. El día de hoy, Ricardo Anaya, junto con toda su comitiva, pero sobre todo Ricardo Anaya, eh, pues dando su intervención, dando una crítica constructiva como él así lo dice, no se esperaba lo que la senadora electa por Chiapas de origen indígena, Edith López Hernández, la senadora por Morena, le reventó el hocico con esto que a continuación vamos a escuchar. Algo que hay que decir es que los mismos partidos que votaron a favor de esta reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora resulta que por unanimidad están totalmente de acuerdo. Pero cuando ellos estuvieron en el poder, no había este tipo de reconocimientos. Al contrario, hubieron cientos de represiones, de promesas hacia todos los pueblos indígenas y afromexicanos. Ahora sí, tuvo que llegar un pueblo, un gobierno humanista de izquierda, quien vela por los derechos de todas estas personas que por tantos años estuvieron sumidos en la miseria. Amigos y amigas, espero que les guste esta información. Por favor, hay que difundir. Si es así, por favor, regálenme ese like, favor de compartir. Clic a esa campanita para que sigamos recibiendo más información. Nos vemos. Por supuesto que nuestro voto va a ser a favor de la reforma, pero yo no quiero dejar de hacer una reflexión en clave de crítica, pero ciertamente de crítica constructiva a lo que hoy estamos votando y que seguramente estaremos por aprobar. Como seguramente muchas y muchos de ustedes, estoy convencidos de que la igualdad de oportunidades no es suficiente. Hay temas en particular como este en donde necesitamos hablar de igualdad sustantiva. Y no estoy planteando una postura de corte ideológico, estoy tratando de hacer un razonamiento con base científica a partir de evidencia académica, y me refiero en específico a un trabajo muy interesante de un grupo de académicos encabezados por Meshed. El título del documento, y que además me parece que es muy pertinente para la discusión que estamos teniendo, es fuerte. El título del documento es ¿Cómo un título universitario lleva a la acumulación de riqueza para los blancos, pero no para los afroamericanos? Hace falta, en muchos de los casos, como en el que hoy discutimos, elevar la vara y pensar en la igualdad sustantiva. Y por eso el reto en esta reforma en particular es, uno, la implementación particularmente de las fracciones del apartado B de este artículo segundo que estamos reformando, pero dos, y aquí viene la crítica constructiva, creo que sí nos faltaron dos palabras y un mandato en el texto constitucional. Y esas dos palabras que nos faltaron en este texto constitucional son acción afirmativa, como un mandato para nosotros a nivel de legislación secundaria. No me va a dejar mentir Malú.
Si ustedes revisan el texto original de la Constitución de 1917, van a encontrar que no hay referencia alguna a la igualdad entre mujeres y hombres. Fue hasta el 74 donde se estableció, y dice textualmente la Constitución, el varón y la mujer son iguales ante la ley. Pero lo que en realidad transformó la realidad, y volteemos a ver esta misma comisión, el que aquí haya igual número de mujeres y de hombres, lo mismo que en el Pleno, lo mismo que en las comisiones en la Cámara de Diputados y en el Pleno de la Cámara de Diputados, se llama acciones afirmativas. Me refiero a 4 datos. Primero, como lo decía el senador Colosio, escolaridad. El promedio de la población en general en México son 10 años de escolaridad. Entre la población indígena, solamente 6. El analfabetismo, población general, 5%, pero entre población indígena, 20%, 4 veces más. En pobreza extrema, la que más duele, población general 7%, entre la población indígena 26%. La movilidad social, particularmente en el sur del país, 7 de cada 10 personas que nacen en pobreza mueren en pobreza. Entonces, si nosotros queremos cambiar esa realidad, nos tenemos que hacer cargo no solo de la implementación, sino del establecimiento de acciones afirmativas. Y no estoy planteando que deban estar todas listadas en la Constitución. Lo que estoy planteando es que a nivel de legislación secundaria lo podamos discutir con rigor para sacar acciones que estén bien pensadas, bien planeadas. Y pongo solamente algunos ejemplos. En Nueva Zelanda hay todo un abanico de acciones afirmativas dirigidas a la población indígena maorí. En el caso de Estados Unidos, hasta antes de que la extrema derecha tomara el control de la Suprema Corte, había muy buenas acciones afirmativas en las admisiones de las universidades. Aquí el senador Murat conoce muy bien ese tema. En el caso de Brasil, la ley de cuotas permitió, en el caso de los afrobrasileños, fíjense, en solo 20 años pasaron de 5% a 30% como proporción de la población estudiantil. En el caso de Canadá me parece interesantísimo. Si recibes un contrato del gobierno por más de $1 millón, estás obligado por acción afirmativa a la inclusión laboral, empezando por supuesto por los pueblos indígenas, pero alcanza también a mujeres, a personas con discapacidad y a minorías visibles. Minutos, por favor, y la senadora Beatriz Mujica Morgan. Por favor, no veo a… Bueno, ya está. Edith, por favor. El inicio de la palabra es buenas tardes. Kolabalik, tibuchumoyuk shalubik, titaluchalie, li oyunkutike, skoch, timuyuk shalum zahik, tichopol koptaile, ti ilbajinele, timuyuk ichvilotik tamuke, pero li junka galdanalie, li oyotike. Gracias a todas las luchas que nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros jóvenes, que nunca se cansaron del racismo, del clasismo, de la adversidad, que durante 500 años estuvimos en el olvido. Muchas gracias por esta apertura y buenos días a todos. Saludo con afecto y cariño a mis compañeros y compañeras senadoras, Ernestina Godoy, Citlali Hernández y todos los de estudio legislativo, también la Comisión de Puntos Constitucionales, también al INPI que está aquí, que nos está acompañando. Yaj Amtelotic Yun Ajbalil México. Con su permiso, senadores y senadoras. Felicito a estas comisiones al estar que nos convocó a las reuniones para ver y garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. A todas y todos conocemos esta lucha histórica que enarbola nuestra bandera para ser reconocidos como sujetos de derecho público y dar la continuidad
con el Estado mexicano, de cual somos y nos sentimos parte, para reafirmar nuestra pluriculturalidad y como unidad como nación. El camino no ha sido fácil, ha sido décadas de lucha para ser escuchadas frente a la falta de respuesta y solución real a nuestros problemas generadas por malos gobiernos y administraciones del pasado. Con la reforma de hoy tiene que aprobarse y se garantiza de manera integral nuestros derechos a nuestros pueblos. Se salda una deuda histórica, ya que se reconoce su capacidad de toma de decisiones en pleno respeto a nuestras culturas e identidades, en su cumplimiento al desarrollo y libre determinación. Durante mucho tiempo, nuestros pueblos y comunidades indígenas padecimos engaños, promesas, olvido, hasta solo ser un objeto de museo estático o ser relleno o ser nada más parte de un escenario y hasta represión. No fue sino hasta el gobierno de la Cuarta Transformación, que lo encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que se inició esa nueva relación entre el gobierno y pueblos y comunidades y afromexicanos. Así resaltar como los logros en los avances, en la consolidación y la incorporación de nuestros pueblos y comunidades afromexicanos en nuestra Constitución y el reconocimiento de nuestros derechos. Además, esta reforma considera a los pueblos indígenas como sujetos de derecho con personalidad jurídica y patrimonio cultural. Además, nos reconocen como mujeres indígenas como sujetos de derecho, como niñas y niños que tenemos acceso a la educación. Y esto nos garantiza que vamos a tener voz, que vamos a tener voto, que no solo vamos a hacer un relleno. Así que por ello, compañeras y senadores integrantes de esta comisión, sin duda esta reforma va a dar un trabajo legislativo muy importante que va a darnos frutos y que en algún punto nos encontramos y en este es el encuentro, y que no seamos más olvido. Estamos aquí presentes y vamos a seguir en pie de la lucha con nuestro presidente y la continuidad con la primera presidenta mujer, que es el sueño de mis abuelas y de mis madres, que quizás nosotras no tenemos. Y no solo lo digo yo como mujer indígena, lo digo también como mujeres mestizas, que no tenemos voz y no teníamos voto. Con nuestra primera mujer presidenta vamos a tener visibilidad. Muchas gracias por escucharme y Colabalik, Atekelik Teclumal, México. Gracias.